Buenas tardes a todos y muchas gracias por participar de este encuentro, esta jornada que quiere constituir un espacio de capacitación para docentes, para estudiantes. Nuestro agradecimiento en nombre de la Intendencia Municipal de la ciudad y en particular de la Secretaría de Educación, que son quienes han organizado este encuentro al que le otorgamos especial importancia porque esta tarde contamos con la presencia de un destacado investigador y académico de nuestro país, que es Fabio Tarazou. Fabio es doctorado en Ciencias Sociales por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales Flaxo, sede argentina. Es maestro, es licenciado en Ciencias de la Educación por la Universidad de Buenos Aires y además es magíster en Comunicación y Tecnología Educativa y cursó estudios de cine y televisión en la Universidad de Tel Aviv. Fabio Tarazou actualmente es director del proyecto de Educación y Nuevas Tecnologías de Flaxo, un espacio de investigación, de innovación y exploración académica con el propósito de desarrollar nuevas miradas y construir conocimiento en torno a las transformaciones y desafíos presentes en el campo de la educación. Fabio Tarazou hoy se presenta en Rafaela en el marco de las actividades del programa Tecnologías para Educar, programa que forma parte de la política de la Secretaría de Educación, y lo hace con su conferencia Transformar la tecnología para mejorar la educación, el aula del futuro, espacio que nos será de enorme utilidad para reflexionar y repensar el uso de las tecnologías en el aula. Antes de dejarlos en compañía de Fabio, dos mensajes. Bueno, el primero, que apaguemos nuestros teléfonos celulares para que el encuentro transcurra en el clima de reflexión y silencio que requiere el mismo, y que quienes han asistido al encuentro de esta tarde pueden retirar el martes en la Secretaría de Educación de la Municipalidad, del tercer piso, de Moreno 8, una certificación de asistencia a el encuentro de esta tarde. Nuevamente muchas gracias y los dejo en compañía de Fabio Tarazou. Gracias. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Ante todo, gracias a la Municipalidad, a la Secretaría de Educación por invitarme a estar acá hoy, en esta tarde. Gracias a ustedes en venir hasta acá hoy, en esta tarde, que en México se diría que es una tarde tequilera, ¿sí? Especial para quedarse tomando tequilita, ¿sí? Tranquilo, en la casa de uno, ¿sí? Así que bueno, gracias, y la idea es conversar un rato, platicar, intercambiar algunas ideas y después, hacia el final, poder dialogar, ¿sí? Mano a mano, a ver, digamos, qué pasó con las ideas que fuimos conversando, que fuimos trayendo acá. Así que bueno, vamos a empezar. Pongo esto porque si no me acelero y me olvido de decir hola. Y un poquito para saber quiénes de ustedes son docentes o están estudiando para docentes. Ok, casi todos. Bien. Ok, era para saber más o menos a quién estaba hablando. Entonces, empezamos esta charla. Y la pregunta es si vamos a hablar de nuevas tecnologías, estamos hablando de las TIC en la educación, qué sentido tiene una conferencia y si esto es realmente una conferencia. Entonces, como creo que estos espacios o este formato de conferencia también de alguna manera tiene que ser atravesado por las tecnologías, la propuesta sería utilizar este encuentro físico justamente como un lugar de concentración de ideas, pero que lo podamos utilizar como un faro
de difusión de ideas y que la difusión de esas ideas que hoy ustedes encuentren interesantes acá las puedan compartir a través de Twitter con un hashtag que usemos todos, que sería PenRafaela, y que en la medida que a ustedes les parezca que haya ideas que valga la pena difundir, lo utilicen con sus celulares y que vayan saliendo. Y después estas ideas circularán, supongo que más el lunes que hoy a la noche, pero estas ideas se retomarán y formarán de alguna manera un entramado donde la gente encontrará puntos de inclusión, de inserción, de diálogo con las ideas que vayan encontrando interesantes acá, si es que encuentran alguna. Así que bueno, la invitación es a hacer esto, a pensar cómo se van modificando también estos espacios a través de las nuevas tecnologías. Y ahora, algo sobre el título. El título yo traté de expresar de alguna manera, de dar vuelta a algo que parece ser algo que decimos siempre, que primero viene la tecnología, utilizamos la tecnología para cambiar la educación. Yo puse lo que sería el carro delante del caballo. Es decir, me parece que primero tenemos que pensar cómo hay que modificar la tecnología, qué necesitamos de esa tecnología, para entonces sí modificar y traer cambios en la educación. Quiero, digamos, de entrada hacer un poco de hincapié en de ver las cosas al revés, de empezar a ver para atrás para después ver para adelante. Y para graficar un poco el recorrido de esta charla, elegí un mapa, me puse a buscar, encontré un mapa de la zona acá de Rafaela, aproximadamente según leí, de 1870, y según leí hoy en el libro de la historia de Rafaela todavía no existía, ¿sí? Se fundó como en 1881, más o menos por esa época, así que lo que yo pude leer en el mapa es que a mí me encantan los mapas, entonces siempre me quedo horas mirando mapas y imagino, pero en este mapa hablaba acá de planicie de pastos salados, y yo me quedé pensando que existían los pastos salados, después pensé que de alguna manera tenía alguna conexión con la laguna Mar Chiquita, que es salada, y dije, bueno, ¿será que los pastos eran salados? Pero, y además dice que, yo creo, ¿no? Por la ubicación entiendo que si acá está Santa Fe y por acá está Sunchales, ¿no? Nosotros deberíamos estar por acá, y que esto corresponde a esta gran planicie de pastos salados y poca agua dulce y bosquecillos. Así que no sé si eso representa bien la representación, digamos, del hábitat natural de esta zona, o si el francés que escribió esto se había tomado muchas copas de vino y mandó fruta. Bueno, entonces, todo esto para hablar un poco del mapa. Vamos a hablar un poco, un gran sector de esta charla va a ser sobre las aulas del futuro. Otro sector vamos a hablar sobre los ciudadanos digitales y va a haber, digamos, otro espacio sobre el territorio de la tecnología. Todo esto voy a tener que hablar rápido para, digamos, que no nos agarre acá la cena y tengan todos ganas de irse. Y entonces, primera pregunta. Estamos hablando, ¿por qué hablamos de aula o de aulas del futuro? Y acá claramente creo que hay que hacer hincapié en que tenemos que hablar de aulas del futuro, porque si algo estamos aprendiendo es que no podemos volver a repetir un modelo monolítico de aula que se replique en todos los momentos iguales, para todas las circunstancias, como es el modelo de aula que nosotros nos imaginamos cuando decimos la palabra aula, y que sería deseable que en el futuro, digamos, contemos con diferentes espacios, con diferentes funcionalidades para poder enseñar a aprender. Entonces, creo que corresponde pensar en las aulas del futuro más que en el aula del futuro. Entonces, para el ejercicio vamos a empezar, haciendo como un ejercicio de imaginación. Yo voy a poner acá un pedacito de un video y a partir de ese video vamos a hacer el ejercicio de imaginación. Entonces, vemos el video y les cuento cómo sigue.
Bien, el inicio de los supersónicos, como ustedes vieron, el señor supersónico despacha en su capsulita espacial a sus 2 hijos, los 2 van a la escuela. Así que lo que vamos a hacer el ejercicio de hacer ahora es imaginarse qué sucede o cómo son los espacios que hay adentro de esas escuelas futurísticas que nos pintaron desde afuera, pero que no nos mostraron desde adentro. Para eso yo traje 3 imágenes que elegí y vamos a hacer como una pequeña encuesta. Cada uno va a elegir la que le parezca, ¿sí?, que se puede parecer más al aula a la que fueron los hijos del señor supersónico. Este mismo ejercicio lo vamos a hacer al final, cuando terminemos de hablar del aula del futuro, para ver si hay modificaciones o no hay modificaciones en lo que pensaron y a ver qué pasó. Entonces, no se fijen mucho en el mobiliario, ¿sí? Porque, bueno, si no sería como muy obvio, ¿no? Le pongo una silla más moderna, pero no. Entonces, este es el primer aula, primer ejemplo de aula que podría ser lo que sería el aula, un modelo de aula del futuro. Este es el segundo. Y este es el tercero, y ahora vuelvo a pasar. Voy otra vez al 2. Voy otra vez al 1. 2. 3. Y ahora vienen las pasos. Así que vamos a ver quién considera, ¿sí?, que el aula del futuro, el aula de los supersónicos, tiene más elementos en común con el número 1. ¿Hay poquitos? ¿O son tímidos? Bueno, vamos a ver entonces, si no son con el 1, van al 2. Para el 2, ¿quién cree que el aula de los supersónicos tiene que ver con el número 2? Muy bien. Ahí, muchos. A ver, sin miedo. A ver, muchos. Ok, diría que muchos. Y, a ver, el número 3, menos. O sea, bien. Claramente, a ver, el aplausómetro dice que para el número 2 hubo una mayoría, hubo más para el número 3 que para el número 1. Muy bien. Ahora lo voy a dejar en suspenso, no voy a dar ninguna respuesta. Vamos a avanzar, digamos, a hacernos esta pregunta. ¿Cuáles serían los elementos, ¿sí?, que nosotros consideramos que debería haber en el aula del futuro? ¿Sí? ¿Debería haber un docente? Sí. ¿Debería haber un alumno? Por supuesto. ¿Debe haber un espacio, ¿sí?, un lugar físico de aprendizaje? Sí, muy bien. ¿Debería haber tecnología? Sí, hay tecnología. ¿Vamos a lograr aprendizaje? Sí, esperemos que sí. Se supone que para eso estamos haciendo todo, para que en ese espacio, con esos alumnos y esos actores, haya aprendizaje y haya algunos contenidos, digamos, incorporados que modifican, digamos, modifican al estudiante. Muy bien. Miremos esta foto de este hermoso aula tradicional de museo. Vamos a ver qué encontramos acá. ¿Hay un docente? Bueno, es maniquí, pero podría... ¿Hay alumno? Hay lugar para el alumno, ¿verdad? ¿Hay un espacio? Hay espacio. ¿Hay tecnología? Hay mucha tecnología. Digamos, hay mucha tecnología. Hay, digamos, desde tecnología en el sentido más duro que podemos saber, la luz eléctrica, digamos, los libros, ¿sí?, los bancos, pero hay otra tecnología que es un poco más invisible, que es la tecnología organizacional. Es un aula organizado, hay un docente que está enseñando, hay alumnos que están organizados en una escuela, que tienen una currícula. Eso es tecnología, ¿sí? ¿Hay aprendizaje? Sí. ¿Y hay contenidos? También. Con lo cual, acá tenemos un problema, porque los mismos elementos que suponíamos que tiene que tener el aula del futuro están acá.
Entonces, ¿qué es lo que tenemos que cambiar de esto para que se convierta en el aula del futuro? El problema que este aula, o sea, cuando uno piensa en el aula del futuro, piensa que es el aula del futuro, en general, es esto que vemos acá, más tecnología, más dispositivos tecnológicos nuevos. Olvidándose que la tecnología ya está acá. Y hay, como les dije, hay mucha tecnología. Entonces, el aula del futuro no es el resultado de esto más todas las tecnologías que podamos ahora incorporar, todos los dispositivos tecnológicos que podamos incorporar. El aula del futuro tiene que ser algo que se desprenda de este modelo. Entonces, la noticia es que, acá falta la musiquita, disculpen, el aula tradicional ya es tecnológica y que de alguna manera concentra, ¿sí?, conocimientos y tecnologías de otra época, es decir, ese aula idílica que parece traída, digamos, que parece sacada casi del Antiguo Testamento, ¿no? Porque está ahí, inmutable, escrita con fuego en la historia de la humanidad. Ese aula está concentrando la tecnología y los conocimientos de una época determinada, siglo XVII, siglo XVIII, en lo que, digamos, se entendía de lo que era el aprendizaje, se entendía lo que era el aprender, lo que se entendía que era el enseñar. Con esos elementos se fraguó este aula, ¿sí? Pero estamos hablando de siglo XVIII, hoy estamos en siglo XXI, con lo cual lo que tenemos que hacer sería volver a pensar y hacernos las preguntas para, a partir de las preguntas, poder darle forma al aula. Casi que tenemos que, a veces siento que tenemos que dejar de lado la palabra aula, porque la palabra aula inmediatamente remite, ¿sí?, como estímulo-respuesta a esta imagen del aula tradicional. Entonces, que tal vez sería mejor hablar de espacios de enseñanza, espacios de aprendizaje, que de alguna manera nos liberan y nos posibilitan pensar con más libertad cómo serían estos espacios. Entonces, para hacer un nuevo aula, tenemos que preguntarnos qué significa aprender. La respuesta a lo que significa aprender hoy, ¿sí?, es muy diferente a lo que era en el siglo XVII, XVIII, XIX. Ya para el siglo XX ya más o menos sabíamos lo que era la respuesta a lo que es aprender, se parece más a lo que podíamos entender ahora y nos ha costado mucho trabajo poder incorporarlos al sistema educativo. Pero bueno, el aprendizaje, ¿qué contestaríamos hoy? Que el aprendizaje es algo activo, es algo que hace el sujeto, es algo que hace a partir de su impulso a su curiosidad, su manipulación, que tiene que ver con, digamos, con el trabajo que haga el estudiante con el objeto a ser estudiado. Y esta respuesta claramente es muy diferente a la respuesta del siglo XVII, XVIII, que aprender significaba memorizar los contenidos, digamos, o repetir los contenidos que estaban en el docente o en el libro. Bien, ¿cómo aprendemos? ¿No? Aprendemos haciendo, aprendemos dialogando con el otro, aprendemos construyendo, aprendemos equivocándonos, ¿sí? Todas estas respuestas difieren mucho de lo que se podían contestar en el siglo XVII, XVIII, XIX. ¿Qué rol tiene el docente? ¿Sí? Hoy podríamos decir que el docente ya no tiene que estar en el centro de ese aula como estábamos, ¿no? Con todos esos bancos apuntando hacia el docente con la tarima, digamos, que elevaba el estatus del docente y lo ponía en el centro de la escena para hacer más evidente su saber. Hoy el docente tiene que estar, digamos, como un ayudante del constructor del conocimiento, no como un emisor de información. ¿Sí? El docente está ahí, está muy presente, está backstage, está, digamos, acompañando al que está aprendiendo, está pensando el camino que va a ser que aprende, está ayudándolo a superar las dificultades, está para preguntarles, sabiendo, digamos, cuál es el camino a recorrer. Entonces, el docente, digamos, si lo graficamos, está de otras maneras, está muy presente, pero de otras maneras, a esa manera central que lo considera el aula tradicional. ¿Qué se aprende? ¿Qué es lo importante aprender? Entonces, ahí otra vez la respuesta de hoy, espero
que sea diferente a la del siglo XVII y XVIII, porque en el siglo XVII, XVIII y XIX el contenido era rey. ¿Sí? O sea, las cosas se memorizaban y se aprendían y parecía que solamente, digamos, la acumulación enciclopédica de contenidos nos convertía en personas educadas, ciudadanos, responsables, etcétera, etcétera. Y hoy claramente sabemos que el contenido no alcanza y que lo que tenemos que trabajar son otras habilidades del pensamiento, posibilidades de razonar, posibilidades de operar, que son los que nos convierten en personas educadas y no solamente el contenido también acompaña. Otra vez, esta escuela tradicional, esta escuela organizada por edades, por aula, por materias muy estructuradas, ¿sí? Permitió el desarrollo de los sistemas educativos en los estados nacionales. ¿Sí? Está todo muy organizado, todo pautado, todo diseñado para todo lo mismo. Se cuenta siempre que el ministro de Educación de Francia podía saber qué estaba aprendiendo todos los chicos de quinto grado de toda Francia a tal día del año, porque todos maestros tenían que ir siguiendo la currícula paso a paso. Hoy sabemos que eso no sirve, digamos que cada aula es un mundo y que en cada lugar tendría que estar sucediendo cosas diferentes. La organización por materias también es algo que tenemos que poner en signo de pregunta. ¿Por qué no aprendemos el mundo separado por materias tan estricto como si, digamos, uno entendiera la realidad solo desde la historia, solo desde la geografía o solo desde la biología? ¿Acaso no entendemos la vida de una manera más holística? ¿No deberíamos tratar de entender, digamos, y comprender el mundo de una manera más holística en la escuela y no segmentado por estas materias que además tienen todas las pautadas, los minutos de cada día exactamente iguales, para todo lo mismo, con los recreos en el medio? Es decir, una organización de alguna manera industrial que funcionó en un determinado momento de la historia, hoy no funciona. Y deberíamos pensar cómo reorganizar eso. O sea, tenemos como otras facilidades de gestión y de organización que nos permitiría pensar de qué otra manera podríamos organizar el recorrido por el sistema escolar. Entonces, ahora, ¿cómo imaginar y cómo sería este aula del futuro? A ver, ¿por dónde empezaría, no? Entonces, yo suelo utilizar esta imagen. Esta imagen no es de un aula, sino que es el diseño de una empresa, un diseño de un estudio de arquitectura para una empresa, pero claramente puede servir para representar las ideas, digamos, que quiero comentar. Estamos hablando de un espacio flexible, ¿sí? Donde ya la organización del mobiliario no es rígida, es un espacio flexible que da posibilidad para trabajar de diferentes maneras, diferentes actividades, pero por sobre todo las cosas hay algo que no está todavía incorporado, es que es un lugar cómodo. Porque aula y comodidad son palabras que parece que son los dos polos del imán, no se pueden juntar. No hay manera de concebir que un aula sea cómoda, y no entiendo por qué. ¿Por qué tenemos que pensar que uno pasa los primeros, de los 6 a los 18, los primeros 18 años de su vida sentados en sillas de madera poniéndosele el culo chato? ¿Por qué? O sea, ¿cuál es el motivo? ¿Por qué uno puede estar sentado en un sillón más cómodo? ¿Por qué tiene que estar en un aula fría, mal iluminada, que da poco gusto estar? Uno pasa muchas horas en un aula. ¿Por qué tiene que ser así? ¿Nos falta espacio? ¿Qué es lo que nos falta? ¿Nos falta presupuesto? ¿Nos falta imaginación? ¿O nos ha faltado, digamos, el signo de pregunta para decir, ¿lo podemos hacer de otra manera? Entonces, creo que lo primero que tiene que ser el aula del futuro tiene que ser un lugar agradable, cómodo. Uno tiene ganas de estar ahí, uno le da ganas de estar ahí como cuando entra a un café, un Starbucks, con musiquita, con los sillones, que se sienta y ojea una revista. ¿Por qué no? No es imposible, no hay que construir, no sé, edificios carísimos, no es sumamente complicado. Entonces, un aula abierta que permita diferentes tipos de interacciones, donde
no hay un lugar central para el maestro, hay un lugar para que el docente pueda moverse con sus diferentes roles y sus diferentes tareas que está realizando. Está la tecnología acá, pero también está disponible en cada uno, digamos, en los dispositivos que traiga cada uno de los alumnos. Hay un lugar agradable, podemos comer una fruta, ¿por qué no? O sea, podemos tomar mate, o sea, la cosa puede pasar de otra manera. Y algo, digamos, que no se ve es que es un lugar al que tengo ganas de ir, no solo porque es un lugar cómodo, sino porque me desafía mentalmente a hacer cosas interesantes. Eso por sobre todo. Voy a la escuela y estoy en el aula y estoy contento porque siento que lo que estoy haciendo ahí vale la pena y no estoy perdiendo el tiempo repitiendo cosas que son aburridas, que no tienen sentido, porque hay que aprender a Por otro lado, quiero pasarme del otro lado y decir que este aula del futuro no es un aula feliz, ¿sí? No es un aula feliz en el sentido de que estamos viendo el partido de la selección y después vemos el partido de tenis y la pasamos bien, estamos todos ahí como en un café pasándola bien. No, ese es un aula donde se va a trabajar, es un aula que me exige trabajo. Digamos, en este aula del futuro, en este modelo de aula del futuro, me parece que hay que regenerar esta idea del esfuerzo y del trabajo y de que aprender requiere trabajo, que es un trabajo que vale la pena hacer y que lograr la excelencia es un valor social deseado, ¿sí? Eso no solo nos atañe como educadores, es algo que debería, digamos, permearse desde toda la sociedad, pero bueno, estaría bueno que al menos desde nuestro lugar de educadores podamos señalar que lograr la excelencia es algo que vale la pena y que no es lo mismo no hacer las cosas que hacerlas. A propósito de este aula, digamos, también cuando se habla mucho ahora de la motivación y de que para que mejorar el aprendizaje se utilicen los videojuegos, ¿sí? La gamification. Y vuelvo acá a esta imagen del aula feliz, entonces ahora vamos a aprender todos cosas que no tenemos que aprender, pero con jueguitos. Cuando en realidad el problema es aquello que estamos aprendiendo y cómo lo estamos aprendiendo, y no el jueguito que nos va a imponer más o menos estrellitas o vamos a lograr más o menos vidas para ganar el juego. Y otro problema con los videojuegos es que cuando uno juega, por más que esté jugando a matar malos que derraman petróleo en el mar, uno no se da cuenta que está matando a los malos y no hace ninguna conexión entre matar malos que derraman petróleo en el mar en el juego a lo que después pasa en la realidad. Digamos, hay muchísimos videojuegos en la actualidad que creen que porque los chicos solo juegan, ¿sí?, están salvando el planeta. Y nadie se puso a hacer un estudio después de que los chicos cuando están jugando, cuando todos jugamos, estamos jugando, nuestro cerebro se pone en función jugador. Yo un jugador, ¿qué tengo que hacer? Tengo que ganar y tengo que matar, pasar, saltar, lo que sea. Con lo cual la parte racional de nuestro cerebro queda un poquito desconectada, ¿sí? Porque yo estoy, digamos, mi circuito, digamos, de la recompensa de los juegos se está activando y la parte racional está un poquito desactivada. Con lo cual, en realidad lo que tiene que suceder es que después del juego tiene que haber un docente que se ponga a hacer una meta reflexión sobre lo que pasó en el juego. Y esa es la parte más importante. A partir de ahí puedo recuperar lo que fue pasando en el juego. Hay juegos que son útiles para lo que son ciertas habilidades mecánicas, ¿sí? Por ejemplo, las tablas de multiplicar o aquellos juegos que son más tradicionales donde caían sumas o caían restas y yo tenía que dispararles con la respuesta exacta. Eso está bien. Eso es un uso válido en cierto sentido, pero acotado a esas habilidades que facilitan la memorización o el ejercicio de algunas habilidades específicas. Respecto entonces a este aula,
ahora entonces aprendemos, este espacio nos permite pensar que aprendemos de otra manera, ya no aprendemos sentados ni repitiendo. Como les dije, el rol del docente que está recorriendo, está distribuido, está por todos lados, está cumpliendo diferentes tareas. Aprendemos para otra cosa, aprendemos para hacer, aprendemos para aplicar, para entender el mundo. Estaremos aprendiendo acá cosas que realmente nos sirvan. Y la pregunta es, ¿por qué van a tener tecnologías de aula? ¿O dónde van a estar las tecnologías? ¿Y qué aportan de diferente estas tecnologías, a todas las tecnologías que habían venido hasta ahora? Entonces, en primer lugar, las TIC son diferentes yo considero que son diferentes a las tecnologías que vinieron hasta este momento, porque con las TIC, digamos, las TIC son un elemento que me permite pensar en procesos de enseñanza, de aprendizaje activo, ¿sí? Que apunten a que el estudiante construye, hace, dialoga y construye su propio conocimiento. No las utilizo para hacer un delivery de contenido. Se llama delivery cuando alguien se pone con una cámara y empieza a hablar y habla y habla y hace, digamos, un delivery de contenido. Las TIC son un territorio que permite pensar en nuevos espacios de aprendizaje, que permiten la colaboración, que permiten la construcción, que permiten imaginar pedagógicamente situaciones en las cuales el estudiante construya conocimiento. Cuando hablo de delivery, hablo de esta imagen hecha por un ilustrador francés en 1910, que se imaginaba la educación del año 2000, en 1910, ¿sí? A través de esa máquina, ¿sí? Donde el profesor tiraba los libros acá, el estudiante hacía algo y esta máquina de alguna manera mandaba el contenido de los libros a los estudiantes que le quedaban en la cabeza. Entonces, hoy las TIC las podemos utilizar para algo diferente que no es esto. Digo podemos o podríamos, porque lamentablemente en muchos casos, ¿sí? Todavía las TIC se siguen usando para esto, para hacer un delivery de información. Otra vez acá, no uso las TIC para hacer las cosas más divertidas. Es otro argumento frecuente que encontramos de justificación de utilización de las TIC. Es más divertido, ¿sí? Pero composición tema a la vaca, ¿sí? En un blog o con una tablet es aburrido, ¿sí? El problema no es la tablet o el blog, sino que composición tema a la vaca es el problema. Entonces, la diversión, comillas, que traen las TIC duran 5 o 10 minutos y después. Buenas tardes a todos y por participar en esta jornada de constituir un espacio para docentes. En nombre de la Intendencia Particular de la Secretaría de Educación, quienes han organizado. Otorgamos especial porque esta tarde la presencia de un investigador país que es Fabio. Fabio es doctor por la Facultad de Ciencias Sociales de Argentina. Es licenciado por la Universidad de Buenos Aires y además es magíster en Tecnología Educativa, Estudios de Cine y Televisión de Tel Aviv. Fabio Tarazou, autor del proyecto de Educación y Nuevas Flaxo, investigación de innovación académica, propósito de desarrollar y construir con las formaciones presentes en el campo. Fabio Tarazou en Rafaela, marco de las actividades de tecnologías para educar, parte de la política de la educación. Con su conferencia Transformar la tecnología de la educación puro, que nos será de enorme utilidad y repensar en el aula. De dejarlos en compañía teléfonos celulares para que el reflexión que requiere el mismo. Asistido al encuentro de esta tarde, pueden retirar el área de educación de la municipalidad de Moreno, una certificación de ámbito estatal. Gracias y los dejo en compañía. Gracias. Buenas tardes. Ante todo, gracias a la Secretaría de Educación por invitarme hoy, en esta tarde, en
bienvenida. Hasta que en México se diría que es una tarde especial para quedarse tranquilo en la tarde. Gracias y platicar algunas ideas y hacia el final, ¿sí? Mano a mano, digamos, que aquí estamos conversando acá. Vamos a empezar. Pongo el acelero y me olvido. Y para saber quiénes o están estudiando, casi todos. Era más o menos. Empezamos. Y la pregunta de tecnologías, estamos hablando de acción. ¿Qué sentido tiene una conferencia? Como creo que estos espacios también de alguna manera tienen que ser a las tecnologías, la propuesta sería utilizar como un lugar de concentración de ideas, como un faro de la difusión de esas ideas que están acá, las puedan compartir Twitter, que usemos todos y que en la medida que parezca que haya ideas que van a lo utilicen, que vayan saliendo. Circulará, supongo que más el lunes que estas ideas se retomarán. De una manera, un entramado donde puntos de inversión, de diálogo con los interesantes acá, si es que encuentran. La invitación es a hacer esto, espacios a través del... Y ahora algo sobre el título. El título yo traté de dar vuelta, de hacer algo. Primero viene la tecnología para cambiar la educación. Lo que sería el carro, es decir, me parece que primero tenemos cómo hay que modificar esa tecnología para modificar. Quiero hacer un poco de las cosas al revés, para después ver para adelante. Y para graficar este mapa, me puse a buscar de la zona acá de aproximadamente, según leí, de 1800. Leí hoy en el libro, Rafaela todavía no existía, 1881, por esa época, así que pude leer en el mapa, perdón, me encantan los mapas, haciendo mapas, imagino. Hablaba acá de Pasto, y yo me quedé pensando, salado, después pensé, tenía alguna conexión con la laguna, que dije, bueno, ¿será que? Además dice que por la ubicación entiendo que si por acá está Sunchales, estar por acá, esta gran planicie de poca agua dulce, y no sé si eso representa bien representación de esta zona. Se había tomado, mandó fruta. Bueno, entonces vamos a hablar un sector de esta charla del futuro. El sector va sobre los ciudadanos digitales, va a haber, digamos, otro el territorio. Todo esto voy a tener que no nos agarra acá, las tengan todos ganas de irse. Primera pregunta. ¿Estamos hablando de aula o de aulas? Creo que hay que hablar de aulas del futuro. Estamos aprendiendo es que un modelo que se replique en todos los momentos, para todas las circunstancias, como la que nosotros nos labra aula, y sería deseable que en el contemos con diferentes funciones, enseñar a aprender. Creo que corresponde pensar en las más que en el ejercicio. Vamos a empezar imaginación. Necesito de un video y a partir de ese ejercicio de imaginación. Entonces, y les cuento cómo. Bien, los supersónicos, como ustedes, supersónico de espacio, espacial a sus 2 hijos. Así que lo que vamos a ejercicio de hacer ahora es imaginar o cómo es que hay adentro de esas escuelas que nos pintaron desde afuera, están desde adentro. Imágenes. Y cada uno va a elegir, ¿sí? Crecer más al aula, los hijos del señor superior. Este mismo ejercicio lo vamos a terminar de hablar del aula del futuro para modificaciones en lo que pensar qué pasó. Entonces, mucho en el mobiliario, porque es como muy obvio, ¿no? Le pongo pero no. Entonces, aula. Primero, que podría ser un modelo de aula. Segundo, y este es el atravesar el 2. Voy a atravesar 2. Así que vamos. Considera, ¿sí? El aula de los supersónicos tiene elementos, más elementos. Hay poquito.
No vamos a ver entonces si no son con el 2. Para el 2 de los supersónicos tiene que ver con muchos. A ver, muchos. Diría que muchos. Número 3, o sea, claramente el aplausómetro para el número 2 hubo más número 1. Muy bien. En suspenso no voy a dar ninguna. Vamos a avanzar. Hacernos esta pregunta. ¿Qué serían los elementos que consideramos que debería haber en el aula del futuro? Debería haber un docente, debería haber un lugar físico de aprendizaje. Sí, vamos a lograr aprendizaje. Se supone que para eso estamos, ese espacio con esos alumnos de aprendizaje, haya algunos contenidos que modifican al estudiante. Miremos, hermoso aula tradicional. Es maniquí, pero hay lugar para el alumno, ¿verdad? Espacio, hay tecnología, hay mucha tecnología. Hay, en el sentido más, la luz eléctrica, digamos, los libros, bancos, más invisible, que es la tecnología. Es un aula organizado, hay alumnos que están organizados, que tienen una currícula. ¿Sí? Hay aprendizaje, también, con lo que los mismos elementos que hay que tener el aula del futuro están acá. Entonces, ¿qué pierde esto para que se convierta en que este aula, piensa en el aula del futuro, piensa que el aula del futuro, en general, que vemos acá, más dispositivos tecnológicos nuevos. Entonces, y hay, como les dije, ahí es el aula del futuro, esto más que podamos ahora, todos los que podamos incorporar. Tiene que ser que se desprenda de este modelo. La musiquita, disculpen. El aula tradicional ya es, de alguna manera, concentra conocimientos y tecnologías y el aula idílica, digamos que parece el Antiguo Testamento, ¿no? Porque cable, fuego en la historia del aula está concentrando conocimientos de una época, siglo XVII, siglo XVIII, digamos, se saca el aprendizaje, aprender lo que se entiende. Con eso hubo este aula del siglo XVIII y I, con lo cual hacer sería y hacernos las preguntas, a partir de las preguntas poder al aula. A veces siento que tenemos que ir al aula porque la palabra aula remite, ¿sí?, a esta imagen del aula. Tal vez sería mejor hablar de espacio de aprendizaje y nos posibilitan pensar cómo serían estos espacios. Entonces, tenemos que preguntarnos la respuesta a lo que es hoy, ¿sí?, lo que era en el siglo XVIII, XIX. Ya más o menos sabíamos la respuesta a lo que es aprender se parece ahora. Y nuestro trabajo poder incorporar creativo. Pero bueno, aprendemos hoy que el aprendizaje, lo que hace el sujeto, es de su manipulación, el trabajo que haga con el... Claramente es muy diferente a los 17, 18, memorizar los contenidos que estaban... Bien, ¿cómo aprendemos? Aprendiendo con el otro, aprendemos equivocándonos. Las respuestas de lo que se podía en el siglo XVII. ¿Qué rol tiene? Hoy tiene que dentro de ese aula, como estábamos, esos bancos apuntando encima, digamos que elevados del docente y lo ponía en escena para su saber. El docente tiene que estar como un ayudamiento, no como un emisor. ¿Sí? El docente está ahí, está, digamos, acogiendo, está pensando, está ayudando, está sabiendo, digamos, Entonces, digamos, si lo gráfico está muy presente de manera central que lo tradicional. ¿Qué se aprende? ¿Qué es lo importante? Otra vez, la respuesta de hoy, pero se ha diferenciado porque en el siglo IX el contenido, ¿sí?, se memorizaban y se aprendían y parecía que la enciclopédica de contenidos, no, personas educadas, ciudadanas, etc. Y hoy el contenido, no, lo que tenemos que trabajar son otras habilidades del pensamiento, habilidades de razonar, posibilidades de convierten en personas educadas. El contenido también acompaña. Otra vez, esta escuela organizadas por aula, por materias estructuradas, ¿sí?, permisos educativos, ¿sí?, está todo para todos los niveles. Se cuenta siempre que el ministro de Educación de Francia va aprendiendo todos los chicos de Francia a tal día del año, porque ir siguiendo la currícula pasada. Sabemos que eso no sirve, digamos, cada aula es un mundo y que cada que estar pasando tendría que estar. La organización bien es algo que tenemos que poner en signo de pregunta. ¿Por qué por materias como si uno viera solo desde la historia, solo desde la biología? La vida no deberíamos tener, digamos, de manera más holística en la escuela y por esta todas las puntos iguales para todo medio, es decir,
una industrial que funciona en toda la historia, hoy zona. Organizar eso. Facilidades de organización que nos permitiría, de otra manera podríamos organizar el sistema escolar. ¿Cómo sería? Entonces, no es de una empresa, un diseño de una, para una empresa puede servir para representar, estamos hablando de una, ¿sí? Donde ya la organización no es rígida, hay posibilidad para trabajar de diferentes actividades, cosas, algo que no está todavía en lugar, como aula y comodidad, parece que son lados, los dos polos, no hay manera de conseguir cómoda, y no entiendo por qué. Tenemos que pensar que los primeros 18 años de su vida poniéndose ¿qué? O sea, ¿cuál es el modo? Sentado en un sillón más cómodo, estar en un aula fría, que da poco gusto estar sobre hacer un aula. Nos falta espacio, nos falta presupuesto, nos ha faltado, digamos, lo podemos hacer de otra manera. Creo que lo primero es ser un lugar agradable. Uno tiene ganas uno le da ganas de estar ahí como cuando hay Starbucks con musiquita y ojea. ¿Por qué no? No es imposible. No sé, buenísimos. Entonces, una abierta que permita acciones donde entrar para el maestro, hay que moverse con diferentes roles y sus diferentes tareas que está realizando. Y acá también está disponible en cada los dispositivos que traigan. Podemos comer una fruta, podemos tomar mate, o sea, pasar de otra manera. Algo, digamos, que no tengo ganas de ir a un lugar cómodo, sino de hacer cosas interesantes, todo. Escuela, estoy en el aula y siento que lo que estoy haciendo ahí va perdiendo cosas, querido, quiero pasarme de lo que del futuro no es, ¿sí? No es una que estamos viendo el partido de tenis y la pasamos todos ahí como no, ese trabajar, es un aula, digamos, en ese aula del futuro, en este modelo de aula que regenerar este trabajo y requiere trabajo, que vale la pena hacer y que lograr es un valor social, ¿sí? Eso no solo valores, es algo que debe de toda la sociedad, pero bueno, que al menos podamos lograr la excelencia, que no es lo mismo. A propósito de este aula, digamos, se habla mucho ahora de oración y de que mejorar, se utilicen los videojuegos, la gamification. Vuelvo acá a esta imagen de vamos a aprender todas cosas que no son jueguitos. Eso que estamos aprendiendo y cómo, y no el jueguito, más o menos estrellitas olvidas para. Y otro problema con los videojuegos es que cuando uno juega, por más que esté jugando malos, que te das cuenta que está matando los malos, entre matar malos en el mar en el juego, después pasa en la realidad. Hay muchísimos videojuegos que solo juegan y hacer, digamos, pues, de que los chicos cuando estamos jugando, entonces en función jugador, tengo que ganar y tengo que matar lo que sea, con lo cual el cerebro queda un poquito, ¿sí? Porque yo, si después el juego se está activando, un poquito desactivado, con lo que tiene que suceder, tiene que haber un docente, una meta sobre lo que pasó en el juego, importante, a partir de lo que fue pasando en el juego. Lo que son útiles, lo que son habilidades mecánicas, por ejemplo, aquellos juegos que son más caídas, sumas o que hay que dispararles con el juego. Eso está bien. Es válido en cierto sentido. Hay esas habilidades, memorización o el ejercicio de habilidades específicas. Respecto entonces a este aula, aprendemos, permite pensar que aprendemos de dados y repitiendo. Dije el rol del docente recorriendo, está cumpliendo diferentes tareas. Aprendemos para otra cosa, aprendemos para aprender el mundo. Estaremos aprendiendo acá cosas. ¿Por qué van a tener tecnología este aula? Importante, diferente a todas las tecnologías ahora. En primer lugar, yo considero que la opinión hasta este momento digamos, un elemento que me permite de enseñanza de aprendizaje que apunta el estudiante, construye, dialoga y construye su propio conocimiento. No las utilizo de libre de contenido cuando alguien empieza a hablar, hace, digamos, las territorio que permite espacios de aprendizaje, que permiten la construcción, imaginar pedagógicamente el estudiante. El delivery, hablo de hecha por 1910, que se imaginaba en 1910, ¿sí?
profesor, libros acá, el estudiante hacía algo y mandaba a los estudiantes que, entonces, vamos a empezar para algo diferente que hemos o podríamos, lamentablemente, ¿sí? Todavía la siguen usando para esto. Otra vez acá, las cosas más divertidas. Argumento frecuente, explicación de más divertido. Tema la vaca por una tablet. El problema no es la tablet, sino que composición tema la problema. Entonces, la diversión comienza 5 o 10 minutos y después vuelve a ser aburrido. No es el aburrido detrás. Como les decía, los tonos que el estudiante conocimiento. ¿Cuál es la relación que tiene la? ¿Sí? No tenemos que las tengo que utilizar en ese, pero tengo como un espacio, ¿sí? El espacio del aula, al ciberespacio. En este ciberespacio yo puedo, ¿sí? Información complementaria, antes puedo tener la voz de los estudiantes para comunicar, implementar las situaciones muy esenciales. Los que tímidos, los que piensan más, tienen más chispa, o sea, las discusiones, yo me quedo pensando, mientras yo argumentaron, refutaron, quedé callado, porque yo iba pensando. Los otros, muy rápidos, bla, 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 el músculo, hablan y se les dispara. En discusión estaba callado y me permite, o demos opiniones, porque es un espacio por la inmediatez, que todos podemos opinar, todos podemos ir dialogando con nuestra... Todo esto es que espacios en línea, queda como para aquellos que no pueden ir, como la hermanita, puedes venir a la escuela a hacerlo en línea, al menos desde... Claramente un espacio que compense el espacio presencial, mismo como espacio en línea, porque, digamos, una línea puede ser independiente, pero me brinda excelente, digamos, es como creada que yo le puedo agregar. Creada, hoy por hoy, no está tomada en cuenta, empieza a tener... Y esto necesita tiempo, esto necesita pensarse, no está vinculado en cómo se paga los docentes. En un lugar, digamos, que es remunerado, que tienen ganas, que tienen por a veces hay tiempo, de ganas, hay que empezar a abrir esos espacios con los docentes que van a dedicar tiempo en su salario. Bueno, esto ya lo dije. Volviendo a la idea de la felicidad, Sigmund, el sociólogo, creo que es el que habló de la líquido más bueno. Salió esta semana en el diario esta idea de lo que es la preguntaron a él, ya tiene 92 años, que está muy lúcido, o sea, terriblemente lúcido, y ojalá uno pueda llegar a la edad del Señor habiendo recorrido 92 años o habiendo, digamos, sido prácticamente poder sumar los que experimentaron, qué significa a su vez que esa pregunta que él había tenido una vida muy feliz, una felicidad no era estoy sentado en la playa tomando toda mi vida, así que fue feliz, sino que entendía cómo ir resolviendo cada uno de los problemas que se le fueron presentando cada semana. Entonces, esta aula, digamos, ¿sí? No es el aula donde estamos ahora tomando pepinillas, sino pero que nos ayuda a ir a los obstáculos que se presentan. Queda, digamos, para las aulas, lo demás de Corral Valdeje, las aulas, como dijo Mediafur de este año, es que problemas de las pensar, sino todo lo contrario. Volver a lograr las aulas en un lugar de pensar. Objetivos básicos, esperamos que pasen por la escuela, como las partes de la educación. Así que ahora quedaba esto. Muchas de las fantasías siguen circulando con el aula, sigue viendo esta confusión que es de la mezcla que miento. Los datos. Nosotros construimos conocimiento, yo interpreto a partir de los datos, yo contrasto a partir de los datos, a partir de los datos. En sí mismo es la producción de datos. Digamos, de una manera, un modelo tradicional. La información, proceso de enseñanza que me llega, uno otra vez tiene ese pasaje de la información que estaba en la cabeza de los alumnos, algo que me pasó cuando empezaba a alumnos lo que el profesor dictaba y yo daba fotocopias, o sea, poco útil de transmitir información, que no dicte a todo, era absurdo, de no fotocopias. El modelo tradicional está primando mucho la universidad con la idea sería
conocimiento, información, digamos, es decir, la posibilidad de que uno tenga información para lograr. Dicho esto, yo me tomé el trabajo de aula, o sea, que he presentado en el internet sobre aulas de France y son cortitos, son videos cortitos y comentarios para hacer. Comentarios al mismo tiempo. Primero mucho dispositivo. El profesor en el medio. El profesor sigue dando datos. ¿Qué hace todos los demás? Están y no están para nada divertidos. Lo mismo, digamos, lo aula tradicional con algún. Sí. Recompensa la máquina. Este video es de un estudiante, no tiene empresa o tecnología que produzca. Se está imaginando lo que sería, refleja su ingenuidad con respecto a la educación. Bien, ahí tenemos uno. Este sí es de verdad. Pero ciclo de datos, los datos, digamos, en lugar de ver el paisaje que ver la pantalla. Parece un hospital, son lugares. Y ahí está medio señalando, los alumnos sentados, igualito, con la misma posición, utilizando, pero no hagamos el rol de la clase tradicional, solo que tiene un poquito más del maestro, pero nada. Nada de poner a los chicos a trabajar en más, nada de discutir, ¿no? Se sigue estimulando está ahí, explica, enseña, absorbe y después en su de alguna manera y recibe una calificación. Llevaron de excursión a un lugar. La nena. El dispositivo, información. Bien, ejercicio interesante que ustedes vayan y vean. Lo único que hacemos es tecnología, como cambiamos es la misma estructura, cambiamos un poco. Esto es lo mismo que la aula tiene que revestida con tecnología y nada más, para nada, todas estas preguntas. Bien, vamos a ver ahora, vamos a hacer las paso 2. Que el aula del futuro elementos con la número 1. ¿Nadie? ¿Quién cree que? ¿Quién cree? Entiendo que todos o una de las tres. ¿Es mayor balotage? ¿Es 3? ¿Sí? A ver, la 3 es la foto de un en Toronto, 90 más o menos. Es más vieja, pero ¿qué está sucediendo si tenemos chicos, docentes, tenemos un gran salón, tenemos un atrás, ¿sí? O sea, tenemos a los que harán las mamás, pero eso es lo que menos, digamos, de todos los otros.
permitiría la imagen que yo traje del aula. Ellos están trabajando en grupo, están construyendo cosas. No es casualidad porque Infantes ha sido el moderno, el que es el que trae, digamos, las más novedosas. Yo como nivel, que esta debemos extender a los... Para los que dudaban, digamos, número 3, es que más se hace en común, debería ser un modelo. Quiero hablar de la comida. Hablemos un poquito de estas aulas, los ciudadanos digitales. Algunas de pasajes rápidos, pero importantes o que yo considero de tomar sobre... Cuando hablamos de ciudadano, entre ciudadano y Estado tradicional, el ciudadano habitante, ¿sí?, de este mapa nacional que tiene estados de regiones, con muchas tiene sus fronteras, ¿sí? Es algo que muchos años construir. Este mapa de colores trata de este equilibrio y los ciudadanos, otra parte de estos estados, ¿no? En realidad este mapa poco nos dice o la realidad o dice solo una. El mapa o el verse así, y lo que tenemos son grandes empresas tecnológicas y atraviesan continentes, ¿sí? O sea, Apple, Google, o sea, cada una de esas empresas y aglunos y tienen formación y sus en estos que vinculados muchas veces en los que pensar en realidad tiene que ver con pensar unos ciudadanos de tiempo atravesado por este ciberespacio y por estas corporaciones, pondremos nombre que este espacio. La pregunta es quién. Cuando uno piensa la currícula sigue pensando en este ciudadano de los países de los colores. No ha dado la preparación el ciudadano de esto. Tampoco estamos nosotros como adultos nos parado para digamos a duras penas, haciendo pie o intensifica este ciberespacio, negociar con lo que significa estar. Uno de los mitos que me parece muy destacar acá es esta idea de que el nativo, habrán escuchado ese concepto, el nativo, tal vez algunos de los digitales, que han nacido en sus manos, que desde muy así que parece naturalidad y que con mucha naturalidad no hay nada que enseñar. Pero yo tengo a eso. Fue contemporáneo que dijo billetera Matac, la selección crítica digital. Es decir, que los jóvenes puedan utilizar, o bebé, pueda utilizar un dispositivo y no representa que un sentido y un cabal haciendo desde el haciendo. No tiene idea de lo que significa, no tiene idea de lo que significa, sin idea después qué hacer con esa información. Tienen las generaciones más jóvenes, facilidad de uso, pero nada más. Otro es algo que tiene paso por el sistema educativo, construyan esta crítico de las tecnologías y la selección de la información de manera crítica. Estamos, de alguna manera, hemos ya, digamos, cosas que dar a estos jóvenes. ¿Cómo se hace? Bueno, en primer lugar hay que entender, y esto es un tópico difícil, parece que hay una competencia. Poder en la medida en más dominio y en las aulas crea una... Entiendo que puede ser cierta, se sienta en jaque en la medida que los otros... Pero lo que hay que entender es que son diferentes. No es una competencia, ¿sí?, sino que son dos carriles diferentes. Otras cosas que nos pidiesen entender cómo se apretan. Entendiendo que se tienen que complementar. Esto debería poder enseñar a los jóvenes el sentido de las tecnologías. El problema, nadie, los docentes ni a los adultos, qué significa el uso crítico. Estamos desarrollando por interés, porque entendimos, porque leímos, otros no lo hicieron. Creo que hay algo importante de apoyar a las familias, acompañar la tecnología de los hijos. Muchas familias ya cuentan con dispositivos, compraron un celular o porque recibieron y ¿sí?, no hay que los pueda ayudar. De familias, digamos, donde ávidos de juntar sus preguntas. Son papás que no saben porque que tienen los programas de primera vez el dispositivo, pero en las casas, digamos, necesitan ser apoyados como construir acá en propuesta esto, una autoridad fraseando lo que dijo que es si no hagan preguntas. Es decir, lo que tenemos que cualquier padre y a cualquier... No tengas miedo a hacerle las sobre por qué está haciendo eso, tiene eso. Entonces van a hacer sentirle a los jóvenes. Parece que uno no tiene inhibición en preguntar. Esas preguntas el adolescente no termina, digamos, de comprender. Ayudan a construir tecnologías. Algo que se postea en Intercula Seculorum, algo y un niño y para un adolescente. Medir las consecuencias del en Facebook me va sobre... Es difícil de entender para nosotros. Imagínense, para nosotros pongamos hoy, estará, ¿sí?, a nosotros, todo lo que hagamos ahora será
es algo difícil y es algo, digamos, que tenemos que... hay otras nociones que tienen que ver con este mundo a través de grandes, el derecho al olvido. ¿Qué es lo que hay que borrar? El derecho a borrar de la red. Uno borrar a los 18 años, pedir que se borre a los 18, porque a los 18 o a los 21 siente y puede darse cuenta que 12 y los 21 red y que no le gustaría que... Tiene que borrar, le tiene que pedir que las cosas desaparezcan. ¿Puede un pedir que borren su registro, que lo involucran en... Hay más, digamos, de los cuales todavía no tenemos respuestas. Tampoco somos a este estamos entrando, creemos que llamamos computadoras. Esas ventanas son como vidrios transparentes. Los celulares para nada nos permiten ver el ciberespacio. Los dispositivos de alguna manera nos dejan ver el espacio o lo filtran de acuerdo a nuestra ubicación. Ver unas cosas u otras. Digamos, estamos digamos, conectados, pero no sabemos que ese aparato estamos viendo las sombras y no estamos viendo la realidad porque creemos navegando por internet, pero estamos navegando por internet que el buscador nos quiere dejar que veamos. ¿Cómo sabe que creemos lo que hay en Google? Pero, ¿cómo sabemos que páginas más importantes tiene su agenda? O sea, y Google cree, digamos, registros datos, nuestros gustos y nos vuelve organizadas de acuerdo a... Pero en eso, gustos nos está dejando afuera y me está empobreciendo. Lo único que está haciendo es, me está más de lo mismo todo el tiempo pero ahora tampoco voy a leer porque no me les... A diferencia de cuando yo tradicional, ¿sí? Puede que yo solo vaya a deportes, pero por ahí diario así y me encuentro con una nota de internacionales que me llama la atención y la leo. Diario tradicional yo tengo a mi disposición la tendencia de la red va a ser de que cada uno no se da cuenta. Desde la forma en que se va a ir el artículo, posiblemente los artículos ni siquiera sean para cada uno, puedan tener como mis preferencias de lectura, teniendo mi propio diario realizado y mi idea del mundo y mi visión del mundo siendo cada vez más estrecha. Vuelve. Ok. Bien. ¿Qué más el ciudadano, más de conocer este espacio que, como estamos, digamos, que tiene sus tos, que tiene sus tensiones, digamos, está volviendo otra importancia de enseñar a programar. Que todos tienen que aprender a programar. Ya pasó que tienes en el que usar un lenguaje sin desarrollo la idea aprenda a programar, o sea, que uno aprenda a programar o que quien quiera aprender a programar. Me parece importante que la política de Estado facilite la posibilidad de o el manejo de un lenguaje se hace más importante en nuestras vidas. De acuerdo, y no me parece que sea hacerlo, porque si lo escolarizamos un embrollo, y eso me parece que es facilitar que tienen y desarrollarse en aprender, digamos, el mundo digital y el hackeo de la naturaleza puedan hacer. El mundial más importante que tenemos que ganar el próximo mundial de fútbol de robótica. El mundial de robótica, ¿sí? La suficiente ventaja en cuanto a lo que es programación de robots, el desarrollo de lenguajes abstractos, llevar, digamos, de explicitar el nuestro, que es el fútbol, que todos sabemos, ¿sí? A traducirlo en una que está siendo cada vez más importante. Yo creo que es el próximo mundial de robótica, digamos, pero lo que genera un taller de potrero, en el sentido de, porque hacerlo obligatorio, no, lo que vamos a hacer es generar gente, lo está haciendo, vamos a mediocres de programadores, pero si logramos talleres, espacios donde interesa, vamos a desarrollar mucha capacidad de desarrollar el potencial que el país necesita. Muchísimos jóvenes desarrollar el lenguaje de la programación para uno de los diferentes, son más estos ámbitos, la programación, habla del mundo postnatural, ya hemos digamos, abrir la caja negra de conocer de otros códigos de la naturaleza, más en la medida que tengamos operar sobre ellos, el mundo postnatural. Como nación es gente que hable, digamos, en el apuntamiento, así que toda la programación. Ir cerrando, y el desarrollo de la tecnología, el único cuenta es que, digamos, siempre viene con el nuevo, o sea, pensamos que un nuevo teléfono es más moderno, es más rápido, más memoria, digamos, este tren de la tecnología, en que esta es una de las posibilidades, voy a haber otras, desarrollos tecnológicos por un capitalismo salvaje, tiene una idea, una startup, su objetivo es, digamos, para lograr fondos tiene idea que sea un modelo, para lograr que voy a hacer algo, o sea, el objetivo es dejar dinero a hacer beneficencia para la humanidad. Más nosotros consumidores vamos pensando que de alguna manera nos están
pero en realidad tecnologías que fueron desarrolladas con un sentido de general. Y es así, el Internet, hablar de Internet, ¿sí? Hay 97, 98, como la autopista de la información. De la autopista de información es el Internet de hoy. Hoy, digamos, están nuestros datos, estamos dando de nuestros movimientos, nuestras fotos, nuestros contenidos. Lo denominamos, pero totalmente diferente. Los teléfonos celulares, eso están haciendo, están todo el tiempo recopilando datos de nosotros. Nos hemos comprado de que los teléfonos celulares, y posiblemente sea cierto, y yo también uso mi teléfono celular, está todo el tiempo datos sobre mí generando controlar. Yo no estoy qué datos está mandando. O sea, mucho controlar y que me gusta un monitor para ver qué datos está saliendo y está diciendo. Mi teléfono es un colador que está mandando empresas sobre lo que hago, lo que investigo. Me pone muy nervioso. En una ventana del navegador me dice quiero ver Mar del Plata y diario me empiezan a aparecer, pero todo el Mar del Plata, todo el Mar del Plata. Hay como unos vasos comunicados. Tenemos el menor registro, la tecnología que tenemos y yo creo que no es la única tecnología. No sé si tenemos posible el rumbo de la tecnología, pero ¿sí? De cuáles son esos aparatos, para qué sirven, que están detrás de los y entender que claramente estas ventanas transparentes, cargados de política y cargados de interés. Esta semana justamente porque había salido la noticia de Nisman, contesté, todos somos, no solamente Nisman, todas las empresas están, ¿sí? Sobre nuestros celulares. ¿Sí? No fueron diseñados para que fácilmente, sino que en sí mismo la tecnología del sistema moviliza, tiene que ver más con la recopilación para después ser vendidos, los utilizan para ofrecer que interpretan. Entonces, cualquier agencia de espionaje de los años 80, trabajar increíbles, lograr los datos que nos regalamos de las empresas al teléfono celular. Bien, esto tiene que ver con quién es el portal de la información de Google. Digamos, para hacer la reflexión un poco, prudense, es que realmente que este código y que estamos pudiendo abrir quede en manos privadas. Preocupante que cada rato de que partes del genoma humano, una naturaleza, que estén patentadas, no de Monsanto en este vive de la soja o donde la parte actualmente, pero digamos, ocupa seriamente, ¿no? Que es la propiedad de la semilla, patrimonio genético de la humanidad con propiedad. Bueno, estamos en un momento en cuanto al desarrollo y por alguna manera tenemos que ser conscientes de cosas y por qué. Y ahora, para distender un poco, para todos aquellos que en el PEN, el Proyecto de Educación e Innovación, que tenemos hicimos mucho investigando y tenemos algunas de enseñanza en línea, están a punto de empezar una serie de... ahí, si ustedes van a hablar con las secretarias, le dicen... las secretarias les van un reducción que van a empezar que están por enseñar hoy en las aulas del futuro, aplicaciones para las aulas del futuro de 8 son totalmente en línea. El PAELA les va a permitir una reducción del arancel. Así que gracias y me gusta, tienen hambre, si estás como para charlar por venir, espero que haya sido por estar. Y bueno, entrando en línea, en algún otro, van a venir, viene parte del equipo de otra charla sobre algunos de las chicas de Remix. Que suena a ser Chupear. ¿Para septiembre? ¿Para cuándo es? Así que bueno, muchísimas gracias.